Bueno, estamos ya en comunicación con un especialista en psiquiatría para hablar vos con nosotros acá en Radio Interactiva FM. Estamos hablando sobre este caso de feminicidio, si podemos hacer algo, ¿verdad?, para evitar estos casos. El doctor Augusto Barúa Cafarena, un gusto de saludarte, doctor, aquí en Radio Interactiva FM. Muy buen día. Buen día, Lía. Un saludo a la gente por ahí. Conversemos. Bueno, resulta ser, doctor, que amanecimos hoy con una noticia terrible: el fallecimiento de una docente de la escuela Roa Benítez, ¿verdad? Justamente... espera un rato, aquí se nos fue un rato. Bueno, le decía, doctor, que amanecimos una terrible noticia aquí en Curuguatí, el fallecimiento de una docente muy conocida y querida de una institución educativa que fue brutalmente golpeada hace 3 meses por su pareja, ¿verdad? Quien ya está procesado y detenido. Y estamos hablando de la violencia que hay en nuestra sociedad, doctor. Y desde el ámbito de la psiquiatría, ¿cómo podemos hacer un poco un comentario sobre estos deleznables hechos? Sí, ¿qué pasa al ser humano cuando levanta la mano para poder agredir a una mujer? ¿Qué le pasa a una persona, doctor, en estos casos? Mira, dos salvedades de entrada, ¿no? Una, yo no estoy enterado de la situación, así que no voy a opinar nada del caso particular. Dos, yo voy a opinar como varón machista tradicional, que yo creo que es la gran pieza que tenemos que poder, por lo menos, poner en conversación. No voy a hablar como un ejemplo, al contrario, creo que yo hago parte de ese mundo de varones machistas y bueno, con eso comienzo, ¿no? Yo creo que la salud mental de los varones es un gran tema en Paraguay, poquísimamente trabajado. Si yo te pregunto, Elías, ¿quién vos pensás que es la institución del Estado paraguayo que trabaja las crisis de varones? ¿Quién te viene? Y no sé, no existe luego prácticamente. Y yo te respondo, la policía. ¿Ah, sí? La policía es la que concretamente trabaja con los varones en crisis, los varones violentos, los varones que reaccionamos mal. Entonces la policía tiene herramientas para trabajar en la crisis de salud mental que tenemos. Y yo creo que no tiene, porque también creo que es una institución bastante en crisis en general, ¿no? O sea, es un tema que, por un lado, no tenemos políticas públicas para trabajar, y por otro lado, los varones en general, y muy marcado por nuestro machismo en general, no sabemos pedir ayuda, porque no tenemos permiso para pedir ayuda, para sentir lo que nos pasa. Consideramos que eso no es avergonzante, eso nos descalifica como varones, el hecho de tener miedos, angustias, vacíos, sinsentidos, confusiones, etcétera. Y eso nos atraviesa, ¿por qué? Porque somos humanos. No porque seamos menos, no porque seamos ridiculizables, sino simplemente porque somos humanos y los humanos sentimos y nos pasan esas cosas, ¿no? Pero vos decís, entonces, eso me parece... doctor, antes, ahí nomás, vos decís que la policía tiene que hacer ese trabajo, pero no está preparada nuestra policía, doctor, para afrontar estos temas. O sea, que preparación, digo. No digo que tiene que hacer, digo que es la que le hace concretamente, así como está organizada nuestra política de salud mental. Para evitar estos hechos. Está desprotegido y que termina siendo la policía la responsable, que tampoco está preparada, ¿no? Entonces lo tenemos muy, muy desprotegido, ¿no? Sí. Quiero decir con eso que no es sorprendente que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Porque le pasa al Poder Judicial, le pasa a las comisarías, porque toda nuestra red de instituciones de salud, instituciones estatales, no está preparada para este tema y está de espalda a este tema. Entonces una y otra vez pasa y va a seguir pasando mientras no paremos a pensar qué hacer con esto de manera responsable y autocrítica. Y es un tema que fundamentalmente tenemos que trabajar los varones. Sí. Y ahí quiero entrar en el tema difícil, ¿no? Sí. O sea, nosotros los varones, por ejemplo, el tema de los miedos. Si yo te pregunto a vos, Elías, no es como broma, te lo pregunto en serio, pero como a modo de ejemplo, vos ¿a quiénes como varón le contás tus problemas? 2, ¿con quiénes tenés la posibilidad que están accesibles a tu llamado si te sentís angustiado? Eso en general los varones no tenemos, no hay personas de confianza, porque no nos abrimos, porque reprimimos lo que sentimos. Entonces no nos conocemos y por ende no sabemos cuando estamos mal.
¿Y qué hacemos? Culpamos afuera, ¿no? Generalmente culpamos a las mujeres de nuestros miedos, de nuestras confusiones, de nuestros vacíos. Y esa es una cadena que es urgentísimo cortar, pero desgraciadamente creo que estamos todavía bastante lejos de poder cortarla. Y no existe instituciones que aborda profundamente esto. Yo creo que la policía se va solamente cuando hay denuncia de violencia, pero esa es la consecuencia, ya lo que vos estás diciendo, doctor. La consecuencia es la represión, de autorrepresión, del sufrimiento que uno vive y por supuesto, viene a violentar a su pareja, ¿verdad? Y yo creo que las instituciones del Estado son consecuencia de la cultura que tenemos, ¿no? O sea, una cultura machista donde todos esos son temas trancados y no son temas que estén en conversación, ¿no? Porque ¿cuál es la reacción habitual que tenemos? Las mujeres son luego las culpables de todo, uno tiene que valerse por sí mismo, no tiene que pedir ayuda. Si pedís ayuda sos un cuñadí, sos un maricón. O sea, todo ese pensamiento que está en nuestra sociedad todavía fuertemente colocado tiene que ver con que las instituciones no produzcan. Sí, cuando la cultura cambie, las instituciones también van a cambiar, porque es un proceso muy complejo pero a la vez también es muy desafiante. Hoy enterramos a otra persona y mañana seguro vamos a enterrar a una siguiente persona, mientras no paremos a pensar qué hacemos con esta situación que yo creo que es eminentemente de los varones, ¿no? Te voy a comentar un poco, doctor, una situación muy particular que yo viví una vez acá en Curuguatí, hablando de machismo nomás, poniendo en tela de juicio el machismo de los paraguayos. Vino a vivir por acá un ciudadano suizo, ¿verdad? Un extranjero. Y baja, cuando estábamos nosotros como 30, 40 personas en un local, baja del auto, se da la vuelta del lado del acompañante, le abre ¿cómo te iba a decir? Le abre la puerta a su esposa, que es una paraguaya, y le abre el paraguas, porque estaba llovinando. Entonces dice todos los hombres, a la puta, cuaigo, cuaigo mandaite, esa es la cuñago, inútil, coña me embuje, y la gente, Pepe, o sea, la reacción que tiene cuando llega un hombre caballeroso que le asiste a su pareja. Te digo nomás el machismo que tenemos en nuestra sangre, doctor, que es tremenda, o sea. Ahí te voy a te voy a subir la parada, Elías. Imagínate que a veces hasta la caballerosidad es machista, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, ¿en qué sentido? Porque esta es una discusión interesante, porque realmente desarmar esto es muy complejo. Igual ya es un punto de vista, yo no pretendo que la gente tome mi punto de vista, solamente ofrecer una mirada y conversar, a ver, y intercambiar, ¿no? Uh-huh. Retomo. Entonces, ¿por qué te decía eso? Porque a veces la caballerosidad no es recíproca. Uh-huh. No es que yo cuido a una mujer y yo me dejo cuidar por ella. Yo nomás cuido. Uh-huh. Y en ese yo nomás se juega una cuestión que es muy complicada, que es hacer custodia cuando uno dice cuidado. Si yo te digo a vos, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Mandame una foto. Ahora mismo vení, ahora mismo voy a buscarte. Y yo digo que eso es cuidar, miento. Eso es custodiar. Uh-huh. La custodia siempre es vigilante, sospechante, controladora, unilateral, inevitablemente va a ser agresiva, ¿no? El cuidado es escucha, es dialogante, es sensible, es igualitario, ¿no? Entonces hay que ver también si esa cuestión de la caballerosidad, si no es una forma solapada de control, ¿no? Te digo eso, pero retomo lo que vos decías, los términos que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un varón se corre de ese lugar autoritario, de decir, acá es como yo mando, entonces enseguida saltan esas alarmas que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque a los varones en general, con nuestro machismo, lo que nos cuesta mucho es la relación igualitaria. Uh-huh. La mujer vale igual que yo. El niño vale igual que yo. La tierra vale igual que yo, ¿no? Cuando yo soy autoritario digo, la mujer a mi sometimiento. El niño no sabe, es mío, es una cosa, yo dirijo. La tierra es para explotar y para juntar plata, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con una mentalidad colonizadora, conquistadora, y que termina produciendo efectos de violencia desde lo más imperceptible hasta esto tan enorme como lo que me estás contando, esta mujer que la mataron. Realmente aquí lo que falta es que el gobierno, a través de las instituciones, pueda tener una política clara de abordar más a fondo el problema
de interpersonales entre las parejas. Yo pienso que así como vos decís, doctor, en este caso se tiene que tener una visión más profunda, entrar más adentro, buscar del por qué y así como vos decís, abordar ese miedo y esas debilidades que tiene el hombre para poder llegar al menos a evitar en gran cantidad estas estadísticas que van sumando cada año. El gobierno tiene que tener una política clara de poder, a través de las políticas, justamente evitar que se llegue a actos de violencia, ¿verdad? Porque se ve que también la represión en las penas altas tampoco solucionamos, doctor, porque cada día la gente ve cómo muchos hombres van en la cárcel con altas penas, pero igual siguen cometiendo. Es interesante lo que he colocado. Lo voy a discutir contigo. Vos sabés que yo creo que indefectiblemente tiene que haber políticas públicas para este tema consistente, porque a veces hay políticas públicas de guaucito nomás, ¿verdad? Se hace una ley y no se generan los artículos, no se implementa, no se le da presupuesto y si se hace de guau. Entonces también a veces esa pata hay que como vigilarla, no basta con que se formalice, tiene que producirse políticas concretas, transformadoras, ¿no? Pero a la vez también me parece demasiado importante, o quizás más importante, que cambie la sociedad, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Cambio de la sociedad o cambio del Estado? Y siempre es difícil decir una cosa alimenta a la otra, pero yo creo que es muy difícil lo que vos planteás. ¿Por qué? Porque si uno mira, por ejemplo, la política paraguaya está dirigida por varones. Está dirigida por varones con prácticas fuertemente autoritarias, que imponen su criterio a voto, a platazo, y eso tiene una pata machista muy fuerte. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una política que es fuertemente machista que cuide a las mujeres, que cuide los derechos y que construya política de salud mental para varones, que no lo va a hacer? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el castigo, como vos decís, subir las penas, ¿no? Pero este tema tiene una pata que es importante, que tiene que ver con el castigo, porque el castigo tiene que ver con la responsabilización de nuestra práctica, de lo que hacemos como varones machistas, pero no es suficiente. Hay que cambiar también la cultura, hay que cambiar la política de salud mental, porque detrás de esa práctica de que vos estás señalando, hay un varón que está confundido, hay un varón que no sabe pedir ayuda porque no tiene permiso para pedir ayuda. Entonces eso implica una transformación en contención, en acompañamiento muy compleja, pero es otra pata para la transformación. Porque ¿qué pasa? Si nosotros solamente apelamos a los castigos de tipo judiciales, eso solamente como respuesta es claramente insuficiente y a veces te resulta cómplice, porque los varones van a las cárceles y las cárceles son escuelas muchas veces de mucho machismo otra vez. Nadie después ahí oí. Bueno, es un gusto charlar contigo, doctor. Ojalá que podamos seguir hablando de vez en cuando para nuestra audiencia acá en Radio Interactiva de la ciudad de Curuguatú, departamento de Canindeyú. Estamos abordando este tema y hay mucha reacción de la ciudadanía porque es doloroso ver la muerte de una mujer en estas circunstancias, ¿no? Entonces estamos tratando de discutir, tratando de traer un poco acá a colación en la radio, en los distintos espacios que tenemos, de qué podemos hacer como sociedad. Y bueno, hay que seguir discutiendo esto, doctor. Te agradezco mucho por la comunicación. Vos sabés que yo hice mi internado rotatorio como médico recién ingresado, mi pasantía rural en Salto del Guairá, así que tengo una muy linda relación con el departamento. Así que con toda disposición, consultame que estamos listos para eso. Un abrazo para ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctor Cafarena, muchísimas gracias. Sí.